Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajato. Hola Farid, ¿cómo estás? Buenas noches. El fiscal Germán Juárez anoche interrogó por casi 3 horas a Marcelo Odebrecht en Curitiba, en Brasil. Según informa el diario Perú 21, a su salida del local de la Policía Federal, Juárez declaró a la prensa que se siente muy satisfecho con la información que pudo recabar. En la diligencia también participaron los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes incluso formularon preguntas, y según lo que también se lee en la prensa, se ha ratificado Marcelo Odebrecht en lo que dijo, ¿no? Que había entregado $3 millones para la campaña. Así es. Bueno, esta noticia está en desarrollo, estaremos pendientes. Esto se ha dado en Curitiba, porque fue en Curitiba, al sur de Brasil, en el estado de Paraná, donde comenzó la operación ahora que conocemos como Lavallato, a cargo del juez Sergio Moro. En otro tema, Corea del Norte ha asegurado que el misil que probó el fin de semana puede llevar una ojiva nuclear de gran tamaño y alcanzar bases estadounidenses. Esta última prueba balística se produce tras meses de tensión entre Pyongyang y Washington. El lanzamiento de un nuevo misil balístico con capacidad de alcanzar bases militares estadounidenses en el Océano Pacífico reaviva la tensión en la península coreana. El denominado Hwasong-12 voló 787 kilómetros después de alcanzar una altitud de 2.111 kilómetros, según la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA. El misil cayó sobre la costa oriental de Rusia, provocando la reacción del presidente Vladimir Putin. Desde Beijing, el mandatario expresó su condena a la expansión del club de potencias nucleares, al considerarlo peligroso. Sin embargo, acotó que Washington debe dejar de intimidar a Corea del Norte. Necesitamos volver al diálogo con Corea del Norte y dejar de asustarla. Hay que encontrar formas de resolver estos problemas pacíficamente. ¿Es posible? Creo que sí. En Seúl, las Fuerzas Armadas advirtieron al régimen de Kim Jong-un que se enfrentará a un severo castigo si continúa con este tipo de provocaciones. Si Corea del Norte ignora nuestra advertencia y continúa con la provocación militar, se enfrentarán a un severo castigo por parte de nuestros militares y la alianza Corea-Estados Unidos. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció que convocará a los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur para tratar la última escalada nuclear de Pyongyang. Japón continuará coordinando estrechamente con los Estados Unidos y Corea del Sur para tratar firmemente la situación de Corea del Norte. También estaremos coordinando con China y Rusia, a fin de instar firmemente a Corea del Norte a adherirse a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mediante su cuenta en Twitter, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, calificó de amenaza real las acciones belicistas de Corea del Norte y señaló que China no puede esperar al diálogo con Pyongyang. Bueno, aquí coinciden el rechazo Putin y, Moscú y Washington también, ¿no? En la condena a lo que ha hecho el mandatario norcoreano. Y además coincide, y puede ser tomado como una provocación a la misma China, ¿no? Porque se estaba celebrando justamente este fin de semana una cumbre con varios dirigentes mundiales por ese programa que tiene la China, que es la Ruta de la Seda, ¿no? Incluso Vladimir Putin estaba en la China. Sí, ahora, uno podría decir cómo las partes pueden decir simultáneamente que están dispuestos a negociar, pero a la vez hacer actos de fuerza, ¿no? Que pueden considerarse incluso hostiles. Creo que lamentablemente no son cosas incompatibles. Una de las cosas que mejora tu posición negociadora cuando se plantea la posibilidad de una negociación es precisamente el demostrar de que en ausencia de una solución negociada eres capaz de representar una amenaza. Y lo que acaba de hacer Corea del Norte es probar un misil que aparentemente tiene más alcance y es más peligroso que los que ha probado hasta ahora, porque como lo indica el propio gobierno norcoreano, este es un misil que estaría en capacidad de portar una ojiva nuclear cuando Corea del Norte tenga capacidad de reducir en tamaño lo suficiente sus ojivas nucleares como para caber en la cabeza de un misil. Entonces, reitero, podría ser una señal ominosa como podría ser señal de todo lo contrario.
yo estoy dispuesto a negociar, pero si no obtengo términos favorables en una negociación, puedo ser una amenaza real. Mira lo fuerte que soy, ¿no? Sí. Ante el rechazo internacional, el embajador norcoreano en Pekín, Yi Jae-ryong, aseguró que el lanzamiento del misil balístico Hwasong-12 se llevará a cabo en cualquier momento tras el ensayo realizado el último fin de semana. También calificó este ejercicio como un proceso normal que busca responder a la intimidación de Estados Unidos. Al igual que las medidas anteriores tomadas para mejorar las armas nucleares hasta el momento, nuestro lanzamiento de prueba de misiles balísticos intercontinentales es solo un proceso normal para hacer frente a los Estados Unidos y sus seguidores. El lanzamiento de prueba ocurrirá en cualquier momento y en cualquier lugar, de acuerdo con la voluntad de nuestro líder. Pyongyang, por ejemplo, estaban invitados a esta reunión de la Ruta de la Seda en la China, pero no fueron. Bueno, más comercio que el que ya tienen con China probablemente no vayan a tener en el futuro previsible, porque además está bajo sanciones de la propia China, que es el único país con el que tienen un comercio sustantivo. Saben que más allá de lo que les brinde como fuente de seguridad su programa nuclear para fines militares, es su gran carta de negociación en la escena internacional. Y bueno, ahora el Washington Post, Estados Unidos, bueno, el gobierno de Donald Trump ya tiene bastante preocupación con el tema de Norcorea y ha dicho que su problema principal tiene, pues sí, con este enredo con Rusia. No puede librarse, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, aparece este titular en el diario Washington Post que Trump reveló información altamente clasificada a diplomáticos rusos. Pero bueno, ya el asesor de Seguridad Nacional ha dicho que no se discutieron estos temas, ¿no? Lo ha negado, ¿no? Pero bueno, esta es la historia que presenta el Washington Post y lo que dicen es que le estaba hablando a Lavrov y al embajador, que ya es bastante polémico, el embajador ruso en Washington, de esta información que habían conseguido a través de un país aliado sobre cómo los terroristas del ISIS están tratando de usar laptops como bombas. Y que el tema no era tanto que el presidente revele esa información, porque el presidente puede revelar casi todo, desclasificar casi todo, sino que ponía en riesgo a la fuente. Sí, claro. Que era un país, es aparentemente un país aliado. Sí, probablemente sea Israel, pero efectivamente, ¿no? Eso es lo que ni los gobiernos ni los periodistas hacen, revelar sus fuentes cuando se trata de información sensible. En todo caso, esto era previsible desde los enfrentamientos que tuvo con el establishment de seguridad e inteligencia durante la campaña, pero sobre todo desde la destitución de Comey. Comey ha reaccionado de una manera que uno podría decir ejemplar si fuera sincera, cosa que yo personalmente dudo. Básicamente dijo: un presidente puede destituir a un jefe del FBI por cualquier razón o incluso sin razón, y no es un tema al que yo le voy a dedicar mucha reflexión. Creo que ustedes tampoco deberían hacerlo, le dice a los periodistas, como si no le importara. Pero cuando se entrevista en una comisión del Congreso al segundo al mando del FBI, hace una defensa cerrada de Comey. Y cuando se entrevista a gente que ha trabajado en el FBI y ahora hace periodismo, dicen: en el FBI puede haber diferencias de opinión en torno a una serie de temas, pero en lo que estamos totalmente unidos, porque él todavía habla como si fuera miembro de la agencia, es en rechazar el maltrato al que fue sometido Comey. Y el tema es que cuando te metes con la comunidad de inteligencia, ellos no te van a atacar públicamente. Lo que van a hacer es filtrar toda la información que puede hacerte daño, y eso es lo que estamos viendo. No sé si esto sea cierto, pero en todo caso este es el principio de revelaciones por venir. Ponerlo casi como un riesgo a la seguridad nacional. El presidente de Estados Unidos, volviendo al tema de Trump, presentará esta semana a su nominado para asumir la dirección del FBI, que el nominado deberá ser ratificado por el Senado. La Casa Blanca ha rechazado que sea necesario un fiscal especial para investigar la injerencia rusa en las elecciones. He's become more famous than me. La bancada demócrata en el Senado estadounidense se abstendría de votar por el nuevo director del FBI, advirtió el legislador Chuck Schumer, si no se designa primero un fiscal especial para investigar la presunta injerencia rusa en las últimas elecciones presidenciales. Esto tras el embarazoso despido de James Comey dispuesto por el presidente Donald Trump.
Uno no debe dar un paso sin dar previamente otro. El FBI estuvo con el Comité de Inteligencia para asegurarse de que a nadie se le conceda inmunidad, pero son dos cuestiones separadas y necesitamos un fiscal especial. Necesitamos que alguien independiente del Parlamento de Justicia llegue al fondo de esto. Asimismo, tanto demócratas como republicanos exigieron la publicación de las supuestas grabaciones de las conversaciones que sostuvo Trump con Comey. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró que el nombramiento de un fiscal especial para este caso es innecesario. Reiteró que Comey carecía de capacidad y que el presidente hizo lo correcto en cesarlo. El presidente tiene todo el derecho de despedir a una persona porque creía que el director Comey carecía de juicio y capacidad de tomar decisiones y no estaba a la altura de la reacción del presidente. Su decisión ha sido totalmente malinterpretada. Tras celebrar una reunión con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Trump dijo que el proceso de evaluación para el director del FBI va avanzando rápido. ¿Cómo va el proceso de selección de un director del FBI? Bien, muy bueno, avanzando rápidamente. En la víspera, James Comey fue captado saliendo de una iglesia con su familia en el estado de Virginia. Se espera que el anuncio para la designación de su sucesor se concrete en los próximos días. Bueno, claro, los demócratas que han sido derrotados hace tan poco ya deben estar pensando con optimismo en las próximas elecciones legislativas, porque un tema como este puede beneficiarlos. Sí, aunque yo creo que están pensando más en un juicio político, pero... También, pero es un poco más largo plazo. Sí, porque las legislativas, el tema es que hay indicios de que la economía puede tener un desempeño decoroso, no muy bueno, pero relativamente bueno de aquí hasta el 2018, y que eso podría ayudar a la reelección de congresistas republicanos. Sin embargo, la revista The Economist, que acaba de entrevistar a Trump, saca un artículo llamado Trumponomics, que dice lo que ya habían dicho incluso agencias calificadoras de riesgo, que el estímulo fiscal que va a aplicar en la economía el gobierno de Trump, en el corto plazo puede tener alguna eficacia, pero que es muy contraproducente más allá de los 2 primeros años. Y entonces, claro, si no ganan el 2018, no recuperan ambas cámaras del Congreso, y ahí tienen problemas por lo que se dan llamar gerrymandering, entre otras cosas, o sea, rediseño de distritos electorales con criterios políticos que ha favorecido más a los republicanos. Creo que en todo caso hay razones para que vean con optimismo la siguiente elección presidencial. El representante demócrata por el estado de Texas, Al Green, anunció que pedirá la aplicación de un juicio político contra el presidente Donald Trump por el despido de James Comey del FBI y por la presunta intervención rusa en las elecciones presidenciales. Green descartó que promover el impeachment declare culpable a Trump al sostener que es un ejercicio de control político. Muchas personas creen que el juicio político significa que el presidente será considerado culpable. No es así. La acusación es la génesis del proceso. Es probable que esto se lleve en el Senado y ahí es donde realmente se realizará el juicio. Claro, aquí el tema, lo que escuchando al legislador estadounidense, comentamos con Farid, el tema fundamental es si ha habido una obstrucción de justicia de parte de Donald Trump o no, al momento de despedir al jefe del FBI. Claro, el tema no es si el presidente tiene o no la autoridad para despedir al jefe del FBI, la tiene, eso no está en discusión. El tema es qué lo motivó a despedirlo. El argumento esgrimido por la Fiscalía General fue que tuvo que ver con la forma en que manejó la investigación sobre los correos de Hillary Clinton. Que pasó hace meses. Que pasó con la complacencia de los republicanos en una primera etapa. El tema es que el propio Trump ha insinuado que también tuvo que ver con las investigaciones que el FBI desarrollaba sobre los vínculos entre su campaña electoral y el gobierno ruso. Y si esa es la motivación, eso podría calificar como obstrucción de la justicia. Y que sea en el momento en que había pedido más recursos, incluso para investigar. Exacto, estás intentando interrumpir o poner trabas a una investigación de una entidad que, siendo parte del Ejecutivo, tiene una cierta autonomía. Por eso es que el jefe del FBI tiene un periodo de vigencia en el cargo de 10 años, para que no tenga, para que no sea susceptible de presión política durante el ejercicio del cargo.
200.000 computadoras en unos 150 países han sido afectadas por el mayor ataque cibernético en el mundo. Solo en China hay 30.000 firmas afectadas por WannaCry. El ciberataque lanzado el pasado viernes a nivel mundial ha afectado a la fecha a más de 100.000 organizaciones en al menos 150 países. Aunque ha continuado hoy a menor escala, podría empeorar en los próximos días en cuanto se enciendan más computadores que estuvieron apagados el fin de semana. Así lo advirtió Europol, la agencia de la Policía de la Unión Europea. El ataque fue lanzado, tal vez deliberadamente, la tarde del viernes para atrapar a las empresas el fin de semana, pues un número de ordenadores podrían estar encendidos durante el fin de semana, así que la afectación podría extenderse a través de distintas redes. China, una de las naciones afectadas, alertó que según sus estudios independientes, unas 30.000 empresas e instituciones educativas se han visto afectadas con el virus WannaCry, responsable de este ciberataque. La Administración del Ciberespacio del Gigante Asiático y otros organismos advirtieron de la mutación del mismo virus. En ese contexto, Rusia deslindó cualquier responsabilidad en este ciberataque global. Durante una conferencia de prensa en Pekín, el presidente Vladimir Putin acusó más bien a los servicios secretos de los Estados Unidos de ser fuente primaria del virus. Creo que la dirección de Microsoft ha señalado a los servicios secretos de Estados Unidos como la fuente del virus. Rusia no tiene nada que ver con esto, subrayó Putin al tiempo que informó que las instituciones públicas rusas no han sufrido daños importantes. Desde Washington, Tom Bowser, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, insistió en que Estados Unidos no fabricó el virus como sugirió Moscú. Asimismo, se refirió a que de los más de 300.000 computadores afectados, los hackers apenas lograron recaudar $70.000. Estados Unidos parece haber sido el menos alcanzado por el ataque al no filtrarse en los sistemas gubernamentales, pero estaría monitoreando con autoridades británicas el descubrimiento de 3 variantes del virus WannaCry. Microsoft, una de las compañías que habría logrado bloquear el ransomware WannaCry, acusó a la NSA y a los gobiernos de acumular ciberarmas y de no corregir sus vulnerabilidades de seguridad. El presidente de la compañía, Brad Smith, indicó que si se hubiera usado Windows 10, sistema que se ofreció gratis durante un año, se hubiera logrado frenar a los ciberdelincuentes y evitar que se roben códigos, como es el caso de WannaCry. Pero lo último que está saliendo y citando a 2 firmas de seguridad es que esto podría estar vinculado por el tipo, por la forma como se ha hecho este hackeo a Corea del Norte, porque recuerda el hackeo que sufrió la empresa Sony, y es un grupo que se llama el grupo Lazarus. Sí, aunque curiosamente habría 2 gobiernos involucrados en el desaguisado, si es que el norcoreano es uno de ellos, porque Microsoft ha acusado explícitamente a la Agencia de Seguridad Nacional de ser quien diseñó el virus y de haber permitido que la hackeen y tomen control de él usándolo de esta manera. Entonces, por un lado está el tema de, digamos, las propias vulnerabilidades del gobierno norteamericano, y por otro lado la posibilidad de que esto sea una acción políticamente hostil, no un acto puramente delincuencial, porque claro, lo que se ha recaudado de recompensa es insignificante para el daño que ha causado este virus al funcionamiento de las entidades afectadas. Y en ese caso Rusia también ha sido hackeada. Sí, que es su gran defensa, ¿no? Sí. A esta vez no nos culpen que nuestro Ministerio del Interior también fue víctima. El sospechoso no era usual. Sí, es este tema. Ahora, ¿cómo son los términos, no? ¿Cómo van cambiando? Ahora se habla de no almacenar armas en este tipo de guerra. Sí, bueno, es que esa metáfora es siempre, digamos, tendenciosa, ¿no? Pero en todo caso, acá el tema es que podría ser un gobierno como podría ser un individuo. En realidad ese es el tema, no se requiere para generar este tipo de virus que pueden tener consecuencias funestas, porque claro, son redes interconectadas de computadoras y puedes afectar a todas entrando solo a una. Digamos, algo que no está fuera del alcance incluso de un individuo, no tiene mayor costo de producción, es solo el costo de diseñar el virus.
Pero ya casi se habla de una carrera armamentista en los sistemas, ¿no? En el ciberespacio. En el ciberespacio. Una pausa y al volver. Opositores ciudadanos se sumaron al gran plantón nacional contra el gobierno venezolano. TV Perú, somos todos. Marcó el inicio del desarrollo universitario del continente americano, que acompañó a nuestro país desde la época colonial. Esa continuidad histórica la hace valedera de ser la decana de América. Cuna de grandes personajes que escribieron la historia de los peruanos. De cara al 5º centenario de la Universidad de San Marcos todavía queda, hermanos, muchísimo que hacer. Sucedió en el Perú, este lunes a las 8 de la noche. TV Perú, somos todos. Cortos IP. Disfruta de grandes historias en Envase Chico, junto a la palabra de sus realizadores. Todos los sábados a las 6 de la tarde, por TV Perú, somos todos. Estudia, conviértete en un experto y entonces podrás criticar. Pero hasta que eso no suceda, no pienso prestarle atención a tus quejas. Este sábado en Tercera Llamada, Escenas en Casa, de Vasily Besemenov. Te he estado pagando todo lo que me has dado durante todos estos años. Y lo voy a seguir haciendo, pero no voy a agachar la cabeza delante de ti. Quien se queda quieto no crece. Para crecer muchas veces hay que renunciar a lo que tienes y buscar una cosa distinta. ¡Qué bien has hecho! ¿Quién será incapaz de contestar a estas preguntas? Al igual que tú, eres incapaz de contestarlas ahora. Estás tan lleno de vida, eres tan vital, pero nunca prestas atención. ¿A qué? A la gente. A mí, por ejemplo. ¿A ti? Vasily es el hombre que se resiste al cambio, que lo que aprendió, que lo que descubrió, él quiere seguir haciéndolo del mismo modo y quiere que los demás sigan haciéndolo. Y no importa si el mundo está cambiando, él se aferra al pasado. Tercera Llamada, este sábado a las 10 de la noche por TV Perú, somos todos. Este programa debe ser visto con la presencia de un adulto. Nos acompaña Marianela Balbi, ella es directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela. Muchas gracias por venir, Marianela. Gracias. Está aquí por unos días en nuestro país. Vamos primero a ver juntas el informe de la situación de las protestas hoy en Venezuela, en tu país. Sí. Y es que ciudadanos se sumaron hoy al gran plantón nacional, tanto en Caracas como en varias ciudades del interior de Venezuela. Mientras tanto, el oficialismo continúa con sus rondas de debate sobre la Asamblea Constituyente. La lluvia no fue impedimento para que cientos de venezolanos salieran a las calles de Caracas como parte del gran plantón nacional en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. En Caracas, los manifestantes vestidos con trajes impermeables y paraguas se dirigieron hasta la avenida Victoria y la autopista Francisco Fajardo, principales arterias viales de la ciudad. La presencia de uniformados se evidenció en algunos barrios de la capital, como en el conjunto residencial de El Paraíso. Según los internautas que difundieron algunas imágenes, la represión contra la oposición tardó más de 4 horas. Mientras que en el estado de Carabobo, algunos ciudadanos denunciaron allanamientos de residencias, así como detenciones. Según la ONG Foro Penal,
Unas 30 personas habrían sido detenidas por el cuerpo policial. Estas nuevas movilizaciones se dan luego de las protagonizadas por las madres venezolanas, que lideradas por María Corina Machado, caminaron el domingo hasta la sede de la Comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana para pedir directamente a las autoridades no reprimir las protestas. Por su parte, el oficialismo continúa con sus rondas de debate sobre la Asamblea Constituyente entre sus militantes. Elías Jagua, presidenta de la Comisión Presidencial para la Constituyente, reiteró que cumplirán con el calendario electoral que fija nuevas elecciones presidenciales para el 2018. Que nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier elección. Vamos a ir. La constituyente, la elección de los constituyentes es una elección universal, secreta y directa. Si tenemos que ir a regionales a finales de este año, vamos a regionales y a municipales, y en el 2018 iremos a elecciones presidenciales. Mientras tanto, Nicolás Maduro culpó nuevamente al titular del legislativo de incitar la violencia en las protestas en su contra. Maduro entregó un bus nuevo a un conductor que los últimos días sufrió el robo e incendio de su vehículo por vándalos vinculados supuestamente a la oposición. Bueno, Marianela, comentábamos, son ya 40 días de protestas en las calles y vemos que continúan con intensidad, como también sigue la represión a los manifestantes y que no hay cambio aún que se vea o salida. ¿Cómo es la situación en este momento en Venezuela? Bueno, la situación está muy compleja porque la crisis venezolana ha abarcado todos los ámbitos de la cotidianidad de la gente, la economía, el tema del desabastecimiento, la falta de alimentación, de alimentos y de medicinas es algo que está afectando muchísimo. Y a esto pues se ha sumado estas protestas que ya suman más de 40 días, como bien dices, y que tienen unas particularidades, ¿no? En primer lugar, ha sido mucho más masivo, se han incorporado sectores de zonas populares, que eso no estaba ocurriendo antes. Los líderes de los partidos de la oposición han estado a la cabeza de las protestas y esto también digamos que ha motivado pues este movimiento y este calentamiento de la calle. Creo que ya producto de un hartazgo, ¿no? Producto de una situación ya límite en la que al venezolano le han cerrado todas las ventanas y definitivamente decide salir a las calles. Cuando ha habido eventos que convocan a la colectividad, al venezolano, por razones electorales, como ha sido la recolección de firmas o todo lo que tenía que ver con la renovación de los partidos políticos, la participación era masiva también. Entonces, al cerrarse esa posibilidad a partir del 20 de octubre y luego con estas medidas del Tribunal Supremo de Justicia que invalidan pues esa decisión popular del 6 de diciembre, bueno, la gente está reaccionando, o sea, definitivamente ¿qué nos queda? Y creo que hay una percepción de que en algún momento, bueno, ya yo estoy poniendo un granito de arena con algo dramático como son las muertes. Y muertes de jóvenes, o sea, tienen un promedio de 23 años los que han muerto, casi uno diario. Eso es inaceptable dentro de cualquier estrategia de protesta, de cambiar las cosas, y es algo con lo que tenemos que convivir a diario con mucho dolor, ¿no? Ahora, aún así, con la presión y el drama en las calles, ¿no da señales de quebrarse o resquebrajarse el régimen? Ha habido algunos gestos, digamos así, todavía tímidos de ciertas disidencias, ¿no? Como por ejemplo el de la fiscal Luis Ortega Díaz, que fue bastante clara al calificar pues, la ruptura del orden constitucional con las sentencias, ¿no? Algunos dirigentes del chavismo han manifestado su inconformidad con la convocatoria a la Asamblea Constituyente. El mismo Rafael Ramírez, claro, desde una postura de resguardo de lo que sería el chavismo, dice que eso es un terreno de mucho riesgo. Y empiezan como a notarse ciertos movimientos, pero todavía no hay una clara posición de disidencia dentro del chavismo, por lo menos no abiertamente. Hay que también tomar en cuenta una cosa, Patricia, el chavismo es más allá de esa cúpula que está afincada y está acorralada en este momento. Creo que la percepción es esa y está acorralada en el poder. El chavismo además son más de 200 por lo menos 220 alcaldes electos popularmente en esos municipios, gobernadores. Y ministros militares. Ministros, exacto, pero digamos dentro de esa fuerza del chavismo hay una cantidad de
dirigentes electos popularmente que no sé hasta qué punto van a arriesgar si hundirse con Maduro, ¿no? No sé si, en qué momento van a deslindarse de esa posición tan terca, de esa cúpula enquistada que no quiere perder el poder, ¿no? ¿Cómo se informa el venezolano de lo que está pasando en su país? Bueno, eso es una situación muy dramática. En estos días estaba en casa, estábamos esperando una declaración de la Mesa de la Unidad y lo que teníamos era Periscope, lo que teníamos era el teléfono, bueno, tratando de encontrar el link para que comunicara y que no se cayera la señal, las redes sociales, videos por Twitter, por Facebook. Y bueno, así es como nos estamos informando en Venezuela. ¿Y qué informa la televisión? La televisión tiene, yo creo que vive alguna situación un poco esquizofrénica, ¿no? Porque realmente lo que estamos viendo es un bloque de novelas, por ejemplo, de programación regular, lo que nosotros llamamos comiquitas, y en los noticieros de la noche, de ya las 10, 11 de la noche, después que han pasado tres bloques de telenovela, entonces dicen algo sobre las protestas. Pero en el momento en que están ocurriendo las protestas, que pueden ser a media cuadra de tu casa, que además es una información de interés público necesaria para tomar decisiones si tengo que tomar esa ruta o esta parte de la ciudad está inhabilitada, eso no sale en la televisión ni en las radios. En las radios quedan espacios, pero hicimos un monitoreo reciente de 34 emisoras, 30 no estaban transmitiendo lo que ocurría en la calle. Bueno, acá lo vivimos con las finales con el régimen de Alberto Fujimori, no transmitía el Chavo del Ocho, el canal de mayor sintonía, mientras que en las calles la gente reclamaba democracia. Algo comentaste en la mañana del papel que está cumpliendo, lamentablemente, el canal del Estado en Venezuela. Sí, el canal del Estado, que es fundamentalmente una televisora que se llama Venezolana de Televisión, más los otros canales, porque eso es parte de lo que ha sido la construcción de esa hegemonía comunicacional. Está Telesur, que es un canal que aquí también lo ven, está también canales locales, pero la que es de cobertura nacional, sencillamente, no solamente no cubre eso, sino que está utilizando los canales públicos para hacer campañas de incitación al odio, ¿no? Incluso ahorita han empezado a promover un manual del combatiente en el que, bueno, empiezan a criminalizar a los defensores de derechos humanos, a incluso dirigentes que están en las marchas, les toman fotografía y entonces bajo la etiqueta de terrorista identifica a este terrorista, a este desestabilizador de la democracia venezolana. Y con ese tipo de mensajes de incitación, pues por lo menos mensajes agraviantes y de incitación a profundizar la polarización, no está contribuyendo para nada en que el ambiente en Venezuela llegue a una normalidad, ¿no? Claro, y el panorama que describen desde el gobierno, del oficialismo, es que la oposición es violenta, ¿no? Ahora, pero con este nivel de tensión hay un grave riesgo de que sí se torne violento, llegue a mayores niveles de violencia, incluso también desde el lado de los opositores. Claro, y también desde el lado de los opositores estamos empezando a ver eso, incluso de mucha persecución a, por ejemplo, los medios que justamente no están... Globovisión, ¿qué pasó? Globovisión. ¿Te has quejado tú por sí, eso? tenemos dos casos graves de amenazas al equipo de la televisora porque, bueno, sencillamente pues no están transmitiendo lo que ocurre en Venezuela. Digamos que la gente no logra diferenciar lo que es la política editorial o una conducta empresarial de lo que es el papel del periodista, y sabemos pues lo que hay allí alrededor de eso, y han recibido amenazas, han recibido incluso un caso de los rociaron con gasolina, o sea, ha habido, y los dirigentes de la oposición pues han marcado distancia, eso no puede ocurrir, eso no puede pasar, es producto, Patricia, de esa espiral de violencia que está cada vez más creciendo. Ahora, hay un punto fundamental, o sea, la represión por parte de las fuerzas públicas, pero también el tema de cómo han estado armando a población civil.
hay amenazas de armar a población civil por parte del chavismo, hay la actuación de los que llamamos allá colectivos, pero que son sencillamente, bueno, bandas de civiles armados. Y sin identificarse, que son los que empiezan a, digamos, a agredir a un grupo de manifestantes. También hay infiltrados dentro de la oposición y también hay extremistas, también hay muchachos y gente no tan muchacha que está ejerciendo, digamos, con mucha violencia esas protestas en respuesta también a una represión. Ha habido por lo menos 3 casos en los que las marchas, que fue la marcha de las mujeres, la marcha a la conferencia episcopal, que no hubo ningún tipo de manifestación violenta, tampoco hubo ataques de bombas lacrimógenas ni de utilización de la fuerza pública para contener a los manifestantes, y no pasó nada. Entonces, ¿quién tiene el protagonismo de la violencia? Es lo que quisiera dejar claro a la audiencia. O sea, bueno, una fuerza pública y además una desigualdad en estos dos grupos, una desproporción entre estos dos grupos. No estoy justificando que de este lado no haya unos actores que están buscando también generar estas situaciones, ¿no? Porque, bueno, sabemos que es así y eso eleva el costo y además demuestra la capacidad de respuesta represiva de las fuerzas públicas. Pero, en definitiva, ¿quién tiene el deber de resguardar? ¿Quién tiene que amparar el derecho a la protesta? ¿Quién tiene que medir justamente la proporcionalidad de la fuerza en este tipo de cosas? Es el Estado, pues el gobierno, ¿no? Y mencionamos, hace un rato comentabas el caso de la fiscal general Luis Ortega, que ha tenido opiniones discrepantes del mismo gobierno, ¿no? Ahora, Enrique Capriles, tenemos unas declaraciones de él en las que denuncia que estaría por hacer que renuncie Nicolás Maduro. Veamos. Que renuncie ella, ¿no? Digo que a falta de un verdadero, en este caso de una verdadera, una verdadera fiscal general de la República, y cito textualmente, que tuviese las bolas bien puestas y que cumpliera las órdenes que éste daba en pro de la revolución, que le ordenaba al fiscal militar que se encargara de sentenciar y llevar todos los casos que la fiscal no quería asumir. Dijo que se está estudiando la forma de ver cómo se coloca otra persona, es decir, están buscando remover a la fiscal general de la República. Dijo que están estudiando de ver cómo se coloca otra persona en el cargo que estuviese, que para ello, aquí dice que para ello es al lado de Diosdado Cabello y de su alta cúpula de políticos, es decir, lo que llaman el alto mando de la revolución. Y la figura de este fiscal general es clave, no solo porque ha manifestado una posición diferente con respecto al gobierno al que ella pertenece, sino porque también tomó una decisión que pone de manifiesto lo que está haciendo este juzgamiento de civiles por militares. Efectivamente, el deslinde, digamos así, de la fiscal Luis Ortega Díaz, no solamente fue en ese discurso frente al tema de la Asamblea Constituyente y de la sentencia sobre todo, sino que, bueno, ha actuado como esperamos que actúe una fiscal independiente, ha evaluado pues los casos, incluso dejó en libertad a muchos de los manifestantes que han sido detenidos, que ya van por más de 2.000. Más de 2.000 detenidos, con todo lo que implica pues todo este proceso. ¿Qué sucedió a partir de allí? Empezaron a dirigir los casos a tribunales militares, lo cual es una demostración clarísima de la conducta dictatorial del gobierno del presidente Maduro y de todo su régimen. O sea, están siendo juzgados por militares civiles. Eso está contrario a la Constitución y a cualquier norma de Estado de Derecho y derechos humanos incluso, ¿no? Mariela, antes de terminar, mucho se ha hablado de la oposición que en el 2014 no estuvo unida, incluso ahora mismo también el mismo Papa dijo que no lo estaba tanto. ¿Ya se puede hablar de que realmente la mesa de unidad es una mesa unida?
nunca va a ser tan unida como el Partido Socialista Unido de Venezuela, y no queremos que sea, o sea, no queremos que sea ese nivel monolítico, digamos así, de una fuerza política, porque justamente sabemos que en una democracia tiene que haber. Ahora, lo que sí está claro en este momento son estas estrategias muy claras, pues hacia lo que es la protesta pacífica, hacia lo que es esa ruta que le han trazado y que, bueno, el venezolano ha respondido con bastante actividad y de una manera muy enérgica. Quizás no hay en este momento una posición demasiado monolítica en cuanto a qué pasa si estas protestas se desinflan un poco, se enfrían, cuál es la ruta, pero sí hay unas líneas claras en, por ejemplo, lo que es la búsqueda digamos, de la solidaridad internacional, y en eso, bueno, el viaje que hizo recientemente Julio Borges a Perú ha sido significativo, establecer esas relaciones bilaterales, la vocería de la unidad, por ejemplo, en este momento está mucho más clara, los líderes, los diputados que antes estaban más tratando de legislar desde la Asamblea están mucho más metidos en esa estrategia frontal, entonces hay unos rasgos que sí, y la gente lo percibe, o sea, sí, ahora, obviamente ¿qué va a pasar después de todo esto? Ahí no hay caminos todavía muy claros, ¿no? Pero por algo se empieza y creo que también hay una gran convicción de que el camino es electoral, de que allí también hay clarísimo una convicción de que más allá de que la protesta de calle puede empujar a que se llegue a unas negociaciones, la salida para el venezolano pasa por lo electoral. El cauce es electoral, es la salida. Muchas gracias, Marianela, por estar con nosotros. Gracias. Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Hacemos una pausa y ya volvemos. Las autoridades españolas descubrieron 8 toneladas de droga en la intervención de 2 navíos. Además, fue asesinado el periodista que investigó al cartel de Sinaloa. TV Perú, somos todos. ¿A quién buscan? Sonalí se conecta esta vez desde Pachacamac, donde aún es posible reencontrarse con el paisaje y esa tradición tan arraigada cuando llega Semana Santa. En la parte interior son los guardianes del Señor, pero en esta escenificación son los verdugos. Dime, ¿dónde está ese Jesús? Revivimos la traición de Judas y el duro camino hacia el Gólgota. Todos sabemos que si no te preparas bien, vas a sufrir dentro de la penitencia. Penitentes es el título de esta nueva historia, donde la fe está ligada a la costumbre y a las ganas de compartir lo que nos identifica. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 8 de la noche, TV Perú, somos todos. Implicando a la propia comunidad a transformar el entorno en el que viven, hace que las personas empiecen a sentir el espacio como mucho más propio, ¿no? Sebab apa kita faham? Daripada jalanan ni lah kita kena bina. The ideal world would be a place where there was less cameras and they were certainly more visible. Nuestro futuro hoy, queremos que siga estando lleno de inspiración y que nos sigamos cruzando con más personas que llenen de color el día a día. Bienvenidos al increíble cañón de Cajañahui, en la selva de San Martín. Uno de los lugares más exóticos, mágicos y sorprendentes de la selva peruana. Nos llegó la lluvia. Escarpadas cordilleras y abruptos desfiladeros. La
la selva, la vida, esperando por ustedes. Una de las zonas de mayor riqueza biológica del planeta. ¿Cómo estás? Un viaje hacia lo desconocido. Ahora vienen los rápidos. Amanecer, aventura en la naturaleza. Reportaje al Perú. Este domingo a las 6 de la tarde. TV Perú, somos todos. Estamos viendo TV Perú Mundo. La Policía de Vigilancia Aduanera de España interceptó un buque mercante y un pesquero que juntos estaban cargados con 8 toneladas de cocaína, según la Jefatura Superior de Canarias. El primer navío procedía de Ecuador. Allí la policía española y la ecuatoriana consiguieron detener a 24 personas e incautar más de 5 toneladas de droga. En la segunda embarcación de bandera venezolana, la policía española halló 2.500 kilos de cocaína y detuvo a 7 personas. Fue asesinado el periodista mexicano Javier Valdés, autor de diversas investigaciones sobre seguridad y narcotráfico. El crimen ocurrió en Culiacán, en el estado de Sinaloa. El periodista mexicano Javier Valdés, colaborador de la France Press en el estado de Sinaloa y también reportero del diario La Jornada y el semanario Río 12, fue asesinado a balazos el lunes en la ciudad de Culiacán. La muerte de Valdés, de 50 años, eleva a 5 los reporteros asesinados en lo que va del año en México, uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. A lo largo de sus casi 3 décadas de carrera, Valdés informó activamente sobre el cártel de Sinaloa y el desenlace de su fundador, Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente encarcelado en Estados Unidos. Tras asumir oficialmente la presidencia de Francia, Emmanuel Macron designó al diputado y alcalde Édouard Philippe como su primer ministro y emprendió su primer viaje oficial a Berlín, donde abogó por la refundación del proyecto europeo. Un efusivo encuentro celebraron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, en Berlín, en donde ambos mandatarios destacaron los lazos bilaterales. Macron abogó por reducir la burocracia de la Unión Europea para hacer viable su sostenibilidad. Hay una necesidad de tener una Europa menos burocrática y una Europa que proteja su espíritu. He recordado varias áreas en las que podemos cooperar en el corto plazo. Política común de asilo, los trabajadores desplazados y el comercio bilateral, que tendrán un impacto en nuestros ciudadanos y en nuestras empresas, para lo cual necesitamos más pragmatismo, menos burocracia y un mayor pragmatismo europeo. Por su parte, la canciller alemana dejó abierta la posibilidad de reformar los tratados internacionales de la Unión Europea para fortalecer la zona euro. Desde nuestro punto de vista, sería posible cambiar los tratados de la Unión Europea. Sí tiene algún sentido y necesitamos. Para fortalecer la zona del euro, no solo para acordarlos intergubernamentalmente, sino para legitimarlos. Los cambios en la estructura de la UE son necesarios, pero primero vamos a trabajar en lo que queremos reformar. Más temprano, Macron designó como primer ministro al parlamentario conservador Édouard Philippe, cercano al ala reformista del partido Los Republicanos, que postuló a François Fillon. A través de una entrevista televisiva, Philippe anunció que emprenderá una reforma laboral. El presidente de la República, en toda transparencia, indicó que tenía la intención de modernizar la ley de reforma laboral y hacerlo por decreto. La próxima batalla política que le espera al presidente Macron es la elección legislativa programada para el mes de junio, en donde busca que su partido, La República en Marcha, logre la mayor cantidad de escaños para garantizar la gobernabilidad. Era una designación muy esperada, ¿no? ¿A quién iba a nombrar primer ministro? Y claro, ha escogido a alguien de la derecha, de los republicanos, y con eso más o menos lo que él decía en la campaña, él quiere tomar lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda, y en este caso asegurarse también votos. Sí, yo iba a decir lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda, sus votantes, es lo que se está llevando. Sí. Ya el Partido Socialista lo desplumó en la campaña presidencial, sí. Ahora va por los republicanos, porque no es un pacto entre partidos. No. De hecho, el liderazgo del Partido Republicano ha indicado que consideraría la posibilidad de expulsar
a quienes se sumen al proyecto de Macron sin un acuerdo político. Pero, digamos, por un lado está intentando ganar votos de los republicanos, porque hay un ala moderada encabezada por Juppé, que era el político más popular de Francia hasta que perdió las primarias. No era tan popular dentro de su partido como entre el votante medio. Y claro, digamos, o bien ganar con candidatos tomados de los republicanos, o bien hacer alianza con los republicanos en eventuales segundas vueltas para el Congreso, y también tratar de que incluso congresistas elegidos por la lista de los republicanos, una vez en el Congreso, lo acompañen en algunas decisiones. Y está logrando que un sector, el del Juppé precisamente, esté abierto a esa posibilidad, mientras el sector más cercano al candidato, Fillon, más bien quiere cerrar las puertas a toda cooperación, o por lo menos en lo esencial, cerrar las puertas a la cooperación con el nuevo gobierno. Y también es una manera de decir, yo no soy la continuación del gobierno de Hollande. Clarísimamente. ¿No? También otro mensaje. Bueno, lo que ha dicho el nuevo primer ministro de Francia es que si no hubiera sido político, dijo algunos años, hubiera sido director de orquesta. Bueno, va a necesitar esas cualidades. Sí, porque más de uno va a desafinar, así que va a tener que conducirlos bien, si no la sinfonía se desbarata. Y hay próximas elecciones y gana Le Pen. Sí. Sí. El presidente de China, Xi Jinping, relanzó su gran proyecto de expansión de obras públicas chinas a todo el mundo durante el foro de cooperación de las nuevas rutas de la seda, en el que participan mandatarios y líderes de 30 países. Como parte del gran impulso de su plan global, China tiene previsto una inversión de unos 70.000 millones de dólares. La iniciativa traerá beneficios que compartiremos todos, destacó Xi, al mencionar como posibles vínculos comerciales los proyectos chinos de ferrocarriles de alta velocidad, puertos, centros logísticos y otras infraestructura con la antigua ruta de la seda de hace 2000 años. Esta se iniciaba en la China y la unía comercial y culturalmente al resto de Asia, Europa Central, Oriente Medio y África. Veamos cómo es explicada esa ruta de la seda, incluso a los niños. Este es el video de uno de los canales oficiales chinos donde promocionan esta ruta, la ruta de la seda, y venden las ventajas de la globalización. Muéstrales escenas sobre infraestructura comercial y temas así de abstrusos, ¿no? Pero esto lo pone de otra manera, ¿ves? Vas a ver el mundo. Sí. Y es justamente eso, es una oda a la globalización, ¿no? Desde la China. ¿Quién diría? El Partido Comunista Chino es el garante del orden liberal internacional. Así es. Reencuentro de los guardianes de la bahía en el estreno de la nueva versión de Baywatch. TV Perú, somos todos. Estudia, conviértete en un experto y entonces podrás criticar. Pero hasta que eso no suceda, no pienso prestarle atención a tus quejas. Este sábado en Tercera Llamada, Escenas en Casa de Vasily Besemenov. Te he estado pagando todo lo que me has dado durante todos estos años. Y lo voy a seguir haciendo, pero no voy a agachar la cabeza delante de ti. Quien se queda quieto no crece. Para crecer muchas veces hay que renunciar a lo que tienes y buscar una cosa distinta. ¡Qué bien has hecho! ¿Quién será incapaz de contestar a estas preguntas? Al igual que tú, eres incapaz de contestarlas ahora. Estás tan lleno de vida, eres tan vital, pero nunca prestas atención. ¿A qué? A la gente. A mí, por ejemplo. ¿A ti? Vasily es el hombre que se resiste al cambio,
que lo que aprendió, que lo que descubrió, él quiere seguir haciéndolo del mismo modo y quiere que los demás sigan haciéndolo. Y no importa si el mundo está cambiando, él se aferra al pasado. Tercera llamada, este sábado a las 10 de la noche por TV Perú. Somos Todo. Implicando a la propia comunidad a transformar el entorno en el que viven, hace que las personas empiecen a sentir el espacio como mucho más propio, ¿no? Sebab apa kita faham? Daripada jalanan ni lah kita kena bina. The ideal world would be a place where there was less cameras and they were certainly more visible. Nuestro futuro hoy, digamos, que siga estando lleno de inspiración y que nos sigamos cruzando con más personas que llenen de color el día a día. Marcó el inicio del desarrollo universitario del continente americano, que acompañó a nuestro país desde la época colonial. Esa continuidad histórica la hace valedera de ser la decana de América. Cuna de grandes personajes que escribieron la historia de los peruanos. De cara al 5º centenario de la Universidad de San Marcos todavía queda, hermanos, muchísimo que hacer. Sucedió en el Perú, este lunes a las 8 de la noche. TV Perú, somos Todo. A continuación, sucedió en el Perú. Acaparar la atención de la prensa mientras aguardaba la inauguración del foro de las nuevas rutas de la seda en Pekín. Putin improvisó 2 piezas musicales en un piano de cola. Las melodías fueron Ventanas de Moscú y La ciudad sobre el libre Neva, canciones rusas populares de la década de 1950. El momento fue captado desde el inicio por un camarógrafo difundido a medios estatales, lo cual se viralizó en las redes sociales. Otro tema, los protagonistas de la serie Baywatch se reencontraron en el estreno de la película del mismo nombre. Pamela Anderson, la protagonista, y David Hasselhoff se mostraron contentos de que Guardianes de la Bahía aún sea recordada por el público. Fue la serie más vista en el mundo en los años 90, Baywatch o Guardianes de la Bahía. Fue la producción sobre un grupo de fornidos y esbeltas salvavidas que lanzó a la fama a actores como David Hasselhoff y a la inolvidable Pamela Anderson. Más de 25 años después, estos actores se reencontraron nuevamente en las playas de Malibú como invitados al estreno mundial de la cinta Baywatch, protagonizada en esta ocasión por el actor mejor pagado en la actualidad, Dwayne Johnson, La Roca. Welcome to Baywatch. Our team is the elite of the elite. We're the heart and soul of this very beach. Las bellas protagonistas de la cinta encarnaron la premier. Alexandra Daddario, Priyanka Chopra y Kelly Rohrbach son algunas de las actrices que vuelven a revivir la veraniega producción norteamericana. David Hasselhoff, el recordado Mitch Buchanan, señaló estar contento de que la gente recuerde la serie después de tantos años. Es genial que la gente aún nos recuerde. Al principio de la serie recibimos muchas críticas.
Sin embargo, 26 años y más de 245 episodios después, es increíble ver que a mucha gente aún le importamos. La exitosa producción norteamericana se transmitió desde el año 1989 hasta el 2001, mientras que la película llegaría a nuestras salas en las próximas semanas. Y antes de irnos, ya tiene fecha la reunión de cancilleres de la OEA por el caso de Venezuela. Va a ser el 31 de mayo. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Buenas noches. Hasta mañana.